al general Cienfuegos, pues también se le acusa de proteger al mismo narcotraficante. $750,000, Pancho, para permitirle estar en su caso. Es lo que ofreció el general Salvador Cienfuegos. Hasta el juez se sorprendió y dice, bueno, ¿y este dinero de dónde salió? Definitivamente me parece una vergüenza que sea Estados Unidos quien tenga que estar, pues ahora sí que elaborando estas acusaciones. La única colaboración que ha habido por parte del gobierno mexicano es la extradición. Ojalá por primera vez en la historia se enjuiciara o se detuviera algún presidente mexicano en Estados Unidos. La detención del general Cienfuegos no es una detención más. Se trata del primer secretario de la Defensa en México que enfrenta la justicia. Desgraciadamente, esto no es en México, sino en Estados Unidos, donde se une a una larga lista de personajes infames que tendrían que estar tomando su juicio en México. El Chapo Guzmán, Genaro García Luna y más personajes. Para hablar de esto, está con nosotros Laura Sánchez Ley. Estamos con Laura Sánchez Ley, periodista y especialista en investigación judicial. Laura ha cubierto diferentes cortes en Estados Unidos y quién mejor para hablar del tema del juicio al general Cienfuegos que con Laura Sánchez Ley. Laura, ¿cómo estás? Pancho, muy bien, muchísimas gracias. Oye, justamente esta semana fue la primera audiencia, se le podría llamar así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que vimos? Vámonos directo al tema. De entrada, hay que decirlo, se transmitió en Zoom y todos pudimos verlo. Así es, Pancho, pues es un acontecimiento histórico. Bueno, de entrada nos golpeó esta noticia de la detención del general Salvador Cienfuegos, quien pues básicamente era uno de los rangos más altos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Nos enteramos que viajó con su familia a Los Ángeles, que lo detienen y peor aún, de su colusión, de su presunta colusión, hay que decirlo porque todavía no se comprueba, con el cártel de los Beltrán Leiva, este cártel que todo el mundo pensamos que era de las series 2000eras, ¿no? Veíamos la serie de Narcos y escuchábamos de este cártel, de sus fiestas en Acapulco, escuchamos de la Barbie, este narcotraficante norteamericano que fue detenido hace algunos años por tráfico de drogas también. Entonces, lo que nos enteramos básicamente, Pancho, es de su colusión, de su presunta colusión, que recibía sobornos para proteger, que torturaba a través de las Fuerzas Armadas a distintos miembros de cárteles rivales para beneficiar a los Beltrán Leiva. Entonces, esta noticia, como te decía, nos golpeó la semana pasada. Hubo una primera audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué en California? Porque luego dice la gente, ¿por qué se habla de California y por qué se habla de que tiene una acusación en Nueva York? Porque los procesos en Estados Unidos son así. Si tú te bajas del avión en un estado y te encarcelan, digamos, te detienen, tú vas a ir a comparecer a esa corte. Entonces, realmente en California no hay ningún cargo. Lo único que pasó es que pues tuvo la mala suerte de que lo detuvieran en California. Entonces, las primeras audiencias para anunciarle qué cargos hay en su contra y qué es lo que el gobierno americano quiere de él, pues básicamente es lo que está pasando en estos momentos en California. Ahora, lo importantísimo, lo histórico, Pancho, pues es que el COVID, dentro de todas estas tragedias, nos ha traído una herramienta tecnológica increíble, y es que nosotros como mexicanos, cualquier parte del mundo, te puedes conectar vía ya sea número telefónico o vía Zoom. Es decir, tú puedes entrar a la sesión en vivo. Entonces, lo que pasó ayer... Desde donde estamos grabando, de hecho, estamos grabando nosotros en Zoom, justamente. Exactamente, exacto. Entonces, lo que pasa es que nosotros podemos entrar, nosotros nos podemos conectar, y el día de ayer escuchamos básicamente la audiencia donde la defensa del general Salvador Cienfuegos trató de negociar que su cliente, ellos decían, un hombre mayor de 72 años, no podía pasar el tiempo detenido en una prisión por riesgo a contraer coronavirus. El juez escuchó esto, el juez escuchó un ofrecimiento, $750,000, Pancho, para permitirle estar en su caso. Es lo que ofreció el general Salvador Cienfuegos. Hasta el juez se sorprendió y dice, bueno, ¿y este dinero de dónde salió? Dicen que salió de sus ahorritos como funcionario. Es lo que te iba a decir, aquí justamente acabo de hacer la cuenta y son como casi 16 millones de pesos. Y pues en la declaración patrimonial del general no había tanto, ¿sí? Exacto, yo creo que tenía el dinero guardado abajo del colchón. El asunto es que ahora sí la defensa dice que este dinero pues es producto de sus ahorros de toda una vida trabajando como general,
Y pues bueno, lo importante también fue la respuesta del juez, porque creo que nos habla un poco de lo que viene para el general Salvador Cienfuegos, lo que nos dicen por acá. Justamente antes de entrarnos a este tema, lo que te quiero preguntar es, estos procesos judiciales los hemos estado viendo a la distancia. Son personajes que actuaron en México, pero en Estados Unidos se les investigó, se les hizo carpeta y sobre todo allá se les está capturando. ¿Qué significa para la justicia mexicana que dos personajes pilares de la seguridad en México en diferentes sexenios estén siendo procesados en Estados Unidos? Y hablo de Genaro García Luna y del general Cienfuegos. ¿Qué significa para la justicia esto? Pues imagínate, Pancho, cómo digo, muy opinión, no sé tú qué opines, pero imagínate que tienen que ser detenidos en Estados Unidos, que tienen cargos de súper altísimo nivel en México y que aún así nunca se les investigó, nunca se les detuvo, incluso se les permitió tener cargos de primerísimo nivel. Entonces lo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos, pues es que finalmente allá sí hay investigación contra estos políticos y algo bien importante que siempre pasa en Estados Unidos, también hay una cuestión recaudatoria, Pancho. Cada que se detiene uno de estos narcotraficantes, se les piden incautaciones por lo que probablemente ellos ayudaron a traficar o traficaron. Entonces estamos hablando de casos en los que, por ejemplo, tú y yo que somos de Tijuana, un cártel como histórico, el cártel de la familia Arellano Félix, pues nada más vimos que Benjamín Arellano en su juicio se dio $250 millones al gobierno de Estados Unidos. Entonces vemos que aquí, pues bueno, se les detiene, pero también hay una cuestión de recaudar dinero y de quitarle dinero a estos narcotraficantes, y no son cantidades menores, son cantidades mayores. Al Chapo Guzmán se le pidió una cantidad de $1,000 millones por todos los años que traficó. Entonces vamos a ver qué pasa con el general Cienfuegos. Aquí nos van a hacer también el cálculo de cuánto dinero derivado de las ganancias de su colusión con un cártel de la droga, pues se le va a quitar. Entonces es terrible porque incluso cuando tú lees las declaraciones en Estados Unidos, ves que te habla la fiscalía de que el gobierno mexicano, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, que hay 189,000 documentos en su contra, pues vemos que dentro de estos 189,000 documentos la fiscalía relata que el gobierno mexicano le envió parte de sus investigaciones. Entonces, ¿qué está pasando? México sí tiene idea o tiene conocimiento porque manda a Estados Unidos, ya que están detenidos, información de esta gente, información que los vincula con estructuras del crimen organizado, pero no pasa nada en México, no se destapan las investigaciones, no sabemos nada hasta que un gobierno de otro país pues habla o detiene a estos narcotraficantes. Entonces, Pancho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con que el gobierno sí manda evidencias, con que sí sabemos y aún así se les permite tener estos puestos de primerísimo nivel? Entonces, deberíamos estarnos preocupando porque parece que sí hay información, pero no hay detención. Entonces, esto es muy importante. Claro, y justamente lo hemos dicho en este espacio también, en México, el país de la impunidad. Justamente yo creo que quienes están haciendo esas investigaciones saben que no van a llegar a buen puerto en México y por eso tal vez ceden o prefieren que se haga en Estados Unidos. Ahora, importante lo que comentas sobre el tema recaudatorio, y al final es que para que haya justicia, pues la gente tiene que pagar también con lana el daño que hizo, justamente, ¿no? Algo que te quiero preguntar justamente para continuar con esta relación es ¿qué tan grande es la investigación contra el general Cienfuegos y si tiene que ver también con el mismo eje que traemos de el Chapo Guzmán, el secretario de Seguridad Genaro García Luna? O sea, pareciera que están todos en el mismo eje y son parte todos de una gran investigación. ¿O no son casos aislados que se conectan por las redes de corrupción históricas en México? Yo creo que se conectan probablemente por las redes de colusión. Digo, sí hay algunos casos que están directamente conectados porque incluso en las acusaciones podemos leerlo. Se ha hablado mucho justamente que desde la detención del Chapo se vio esto. Sin embargo, yo te digo, Pancho, en documentación o en la corte no he visto ninguna evidencia de que, por ejemplo, Joaquín el Chapo Guzmán haya denunciado a esta gente. Lo que vemos es relación básicamente con protección. Eso es lo que sí vemos. Por ejemplo, todos estos están siendo juzgados en la Fiscalía del Distrito Este de California. Eso ya es una cosa medio extraña que pudiera hablar de esta cadena. ¿Por qué? ¿Por qué es extraña? ¿Por la coincidencia que sea en un solo lugar o que ese lugar tiene algo?
Porque en Nueva York hay 4 cortes y vemos que están específicamente en una, la del Distrito Este de Nueva York, y todos los cargos se parecen bastante. Entonces, por ejemplo, un caso que sí está relacionado para mí totalmente es el de el narcotraficante, bueno, el ex fiscal Edgar Beitia. Recordemos, este hombre que le llamaban el diablo por proteger pues a criminales del cártel de los Beltrán Leiva. Y pues bueno, fiscal de Nayarit, ¿no? Cienfuegos, exacto, al general Cienfuegos, pues también se le acusa de proteger al mismo narcotraficante. Entonces vemos que aquí más bien hay conexiones de protección a cárteles. Vemos, por ejemplo, que a Genaro se le acusa de proteger al cártel de Sinaloa. Vamos, el Chapo pues era el cabecilla de este cártel. Entonces va a ser muy difícil saber quién habló de quién, Pancho, porque también es una estrategia de los narcotraficantes el delatarse entre ellos para obtener reducciones de sentencia. Entonces creo que realmente vamos a saber si hay relación cuando veamos si pues hay reducción de sentencia. Por ejemplo, nada más poniendo hechos concisos. Edgar Beitia fue detenido y fue juzgado, este ex fiscal de Nayarit, el año pasado. Todo el tiempo estuvo peleando porque su sentencia se anulara. 20 años de sentencia fue lo que le dieron a este juez. Vemos que la semana en que detienen al general Cienfuegos, acusado de proteger al mismo cártel de la droga de él, finalmente el gobierno de Estados Unidos acepta reabrir el caso y analizar si esta sentencia está correcta. Entonces creo que vamos a saber si a Beitia se le descuentan años en estos días. Tiene audiencia el próximo 23 de diciembre. Difícil Navidad para estos narcotraficantes, además, porque todos sus juicios siguen en diciembre. Vamos a ver o vamos a poder hilar realmente si estas coincidencias pues hacen que nosotros podamos tener evidencia más clara de que se están delatando entre ellos, Pancho. Entonces creo que también viene un mes de diciembre bien complejo. También en ese mes se va a decidir finalmente si se extradita al exgobernador César Duarte, quien también está detenido en Estados Unidos. Bueno, vamos, todos nuestros exfuncionarios están detenidos en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Yo no entiendo por qué se van a Estados Unidos. O sea, si ya saben que hicieron una tracalada, ¿por qué se van al peor lugar para ocultarse? O sea, es algo que yo no voy a entender de nuestra clase política mexicana. Justamente hablando de la clase política mexicana, cuando se dio la detención del general Cienfuegos, en redes sociales, particularmente en nuestra querida tribuna de Twitter, se empezó a decir que era un éxito de la 4T. Que esto era un éxito de la 4T, y había gente que decía, no, sí, pues es que no hicieron nada, sí les avisaron. En tu opinión, ¿crees que hay colaboración de este gobierno con el gobierno norteamericano para estos procesos judiciales o no? No creo, la verdad es que creo que históricamente lo único que ha pasado, la única colaboración que ha habido por parte del gobierno mexicano es la extradición, Pancho. ¿Qué es esto? Que detienen a narcotraficantes, que detienen a políticos, pero el argumento incluso sigue siendo muy pobre para extraditarlos. Durante los otros sexenios se decía que se mandaba al otro país porque no había condiciones de seguridad para mantenerlos en México. Entonces creo que es una cuestión como incluso hasta de flojera, ¿sabes, Pancho? De yo para qué investigo, de yo para qué encarcelo, de yo para qué gasto recursos en proteger que no me pasen cosas como las fugas del Chapo Guzmán. Pues me quito de problemas, ahora sí que me congratulo con Estados Unidos. En efecto, creo que su cooperación es esa, su cooperación es permitir que el gobierno de Estados Unidos detenga a estos narcotraficantes o ellos mismos extraditarlo. Creo que en eso radica la colaboración. Yo definitivamente no creo que sea un éxito ni de la 4T, ni de la administración de Peña Nieto, ni de la administración de Calderón, donde se han extraditado. Yo me imagino, hasta hace algunos años yo me quedé en la cuenta 300 narcotraficantes extraditados hasta el año, me parece, 2014, 2015, entonces ahorita ya pasaron 5 años, no sé cuántos narcotraficantes estén extraditados todavía en Estados Unidos, pero creo que la cooperación es esa, permitir que se vayan, Pancho. Entonces me parece una cooperación muy, muy pobre por parte del gobierno de México, y definitivamente me parece una vergüenza que sea Estados Unidos quien tenga que estar, pues ahora sí que elaborando estas acusaciones, haciendo estas intercepciones de llamadas, porque muchos de estos casos son intercepciones de llamadas por parte del gobierno de Estados Unidos en México. Entonces también, pues a lo mejor la colaboración está en permitir que entren a México, que se espíe a estos narcotraficantes, y una vez que hay evidencias, pues en extraditarlos, porque no detenerlos. Eso no está pasando. No existe ninguna investigación aquí, ya lo
di a conocer. Vamos a esperar el resultado de la investigación en Estados Unidos, si enfrenta su proceso en libertad o lo tiene que enfrentar en la cárcel. Y para cerrar, justamente, yo no dejo de pensar que estos procesos judiciales que hemos estado viendo a la distancia, como te decía al inicio, abonan un poco en la narrativa que tiene el presidente López Obrador del juicio a los expresidentes, ¿no? Hoy en día ya tenemos una joya infame con el caso de Genaro García Luna a la administración de Calderón, y ahora tenemos otra joya infame con el general Cienfuegos al sexenio de Peña Nieto. Le abona, ¿no? ¿Esto abonaría el tema del juicio de los expresidentes? Entonces mi pregunta para cerrar, que ya no tiene nada que ver con tu expertise judicial en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya es hot take. ¿Qué opina Laura Sánchez Ley de este tema? Pues Pancho, yo la verdad, te soy sincera, yo no sé si ya como mexicanos estamos súper desilusionados de nuestras autoridades. Me parece difícil, en efecto, Cienfuegos, Peña Nieto, Calderón, que se ha hablado mucho, Genaro García Luna, pero cuando tú lees los expedientes, cuando ves las acusaciones, todo va a narcos de rango menor, no va a los expresidentes. Creo que pudiera mediáticamente funcionar para la administración federal actual, para la 4T, porque vemos que muchos de sus consultas se resuelven justamente a través de los medios, a través de las declaraciones del presidente. Entonces creo, Pancho, que eso es lo que va a pasar. Mediáticamente va a funcionar. Creo que legalmente no pasa nada. No creo que se les enjuicie ni en México ni en Estados Unidos, si soy sincera. Creo que todo apunta a enjuiciar a gente de rango menor. Entonces, puede que esté equivocada. Ojalá por primera vez en la historia se enjuiciara o se detuviera algún presidente mexicano en Estados Unidos. Creo que esto no va a pasar, y si no pasa en Estados Unidos, pues creo que menos va a pasar en México. De ninguna manera. Aparte, si enjuiciamos, ¿bajo qué argumentos vamos a enjuiciar, sabes? Creo que es un abogado, no lo podría explicar, pero pues me parece que todo es un show mediático. Muchas consultas son un show mediático, entonces pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. Sabe que es un gasto enorme de dinero el que se va a ejercer para hacer esta consulta, pero yo, Pancho, no creo. ¿Tú qué crees? Mira, yo, siguiendo con la misma línea que traemos, que las extradiciones, cómo funcionan, yo no me imagino que si en Estados Unidos el nombre de Calderón o de Peña Nieto llegara a la famosa Corte del Este de Nueva York, terminaran extraditándoles. No lo veo, me cuesta mucho trabajo, y sobre todo creo que es un símbolo político. Les conviene prácticamente mantener este símbolo porque tiene un beneficio político electoral. Esta sería mi forma de verlo. Pues Laura, muchísimas gracias por esta conversación, muchas gracias por la explicación. Creo que vamos a tener que volver a tener otra conversación contigo, sobre todo en otro de tus temas de expertise, que es el tema del narcotráfico en México. Sí tiene nombre esta vez, Laura Sánchez Ley, muchísimas gracias. Ay, Pancho, muchísimas gracias, un abrazote y acá andamos, paisano. Muchas gracias. Pues no se olviden de sintonizarnos en @laoctavadigital, en @panchparra, y de leernos en laoctava.com. Muchas gracias.